Hola, sed bienvenidas y bienvenidos a un nuevo directo desde mi cuenta de Instagram y en esta ocasión para hablar sobre lo irracional dentro de la obra de Freud y de Rudolf Otto. En concreto, de Freud utilizo pues Tótem y Tabú de 1913 y en el caso de Rudolf Otto Lo Santo, Das Heilige de 1917. Ambas obras me parecen relevantes tanto para el momento en el que se escribieron como también en el momento actual. Qué duda cabe que estamos asistiendo a un cambio de paradigma, a un nuevo acontecimiento histórico de cambio y que me atrevo a decir que quizás sea el más importante, dada la aparición de la inteligencia artificial o pensamiento artificial, como prefiero llamarlo, y que sin duda pues acontece, como digo, en un momento en el que estamos presenciando un momento a nivel global de cambio, de nuevos horizontes, ¿no? Y por lo tanto está también haciendo irrupción de todo lo que de alguna forma es lo irracional o hemos convenido en dejar aparcado dentro de lo que es el funcionamiento de la sociedad, el funcionamiento del individuo, etcétera, ¿no? Ya que, como digo, pues estamos ante las puertas de un nuevo cambio de paradigma en el que se están encontrando Oriente y Occidente, por un lado, y no solo Oriente y Occidente, sino también, muy importante, distintas cosmovisiones con todo lo que conlleva pues, a nivel cultural, a nivel de religión, a nivel de espiritualidad o de comprensión de lo trascendente. Y aquí, pues por lo tanto, es para mí donde aparece el concepto de lo irracional. Este concepto, tal como explicaré, es un concepto amplio que también tiene una trayectoria dentro de lo que es la cultura occidental y la trayectoria occidental en cuanto al desarrollo cultural, desarrollo de la sociedad, desarrollo también del individuo, y que me parece pues importante poner énfasis, ¿no?, en los aspectos que nos proponen justamente pues Freud, Sigmund Freud y Rudolf Otto. Para empezar, y antes de entrar ya con más materia, en materia, primero me gustaría pues citar un poema de Aldous Huxley, escrito en su libro Las puertas de la percepción, haciendo alusión justamente a William Blake, al verso en el que dice que si las puertas de la percepción se abrieran, el mundo se aparecería tal como es, infinito, que más tarde pues también lo voy a leer, y que, como digo, pues recoge Aldous Huxley y posteriormente el grupo The Doors, con Jim Morrison a la cabeza, hace justamente alusión a este libro y por lo tanto también a William Blake, poeta simbolista de mediados del siglo XIX y artista con una obra extensa y muy interesante dentro de lo que es la corriente esotérica de Occidente. Y dice así el poema: Carpe noctem, no hay futuro, no hay más pasado, ni raíces ni frutos, flores pasajeras solo. Túmbate tranquila, y la noche perdurará. Silenciosa y oscura, no por un espacio de horas, sino eternamente. Déjame olvidar todo menos tu perfume, todas las noches menos esta. La pena, el infructuoso llanto, el pesar. Solo túmbate tranquila. Este lánguido y suave embeleso florecerá al borde del sueño y se esparcirá. Hasta que no haya nada más que tú y yo, abrazados en un silencio intemporal. Mas como el que, condenado a morir, por la mañana estará muerto. Yo sé, aunque la noche parezca eterna, que el cielo ha de iluminarse pronto, antes del sol del mañana. Como digo, este poema pertenece a la obra de Las puertas de la percepción de Aldous Huxley, un premio Nobel de literatura, quien escribió, entre otros libros, Un mundo feliz, y que sin duda es uno de los referentes actuales, por lo que plantea en su libro una distopía respecto a la sociedad contemporánea en la que él vivió y que como digo, pues supo avanzarse a la contemporaneidad del momento y, por lo tanto, supo trazar toda una teoría o toda una visión distópica de la sociedad y del individuo.
Y bueno, con este inicio es un... ¿Por qué no decirlo también? Aldous Huxley fue un pionero dentro de lo que es el encuentro entre el diálogo entre Oriente y Occidente. Y, por ejemplo, pues recordemos uno de sus libros más importantes, como es La filosofía perenne, en el que hace un repaso de citas tanto de una tradición como de la otra, o de tanto de Oriente, incluyendo pues Oriente, incluyendo el taoísmo, incluyendo el confucianismo, la tradición hindú, dentro de lo que es el Vedanta, etc., ¿no? Y luego también pues haciendo repaso a Occidente con toda su tradición cristiana. Y como decía, pues bien, este es un directo que estoy haciendo, que estoy llevando a cabo simplemente por el hecho de que hace un tiempo que estoy trabajando sobre el concepto de lo irracional, teniendo en cuenta también mi vertiente astrológica y por lo tanto la entrada de Plutón en Acuario y todo lo que, como decía, pues todo lo que está aconteciendo a nivel histórico, a nivel global, geoestratégico, etcétera. Y por lo tanto me parece pues relevante traer algunos conceptos que son de suma actualidad. Para ello, como decía, pues basándome en la obra de Freud, imagino que más que menos lo conoce o lo ha oído, lo ha escuchado citar, y Freud fue el pionero del psicoanálisis, quien de alguna forma pues introdujo conceptos como el de yo, superyo y el ello. Introdujo también conceptos como el de tótem y tabú, el libro sobre el que me baso. Introdujo el concepto también de malestar en la cultura, un libro también posterior a Tótem y Tabú de 1930, o incluso pues llegó pues a postular la segunda tópica que se dice, que es la exposición de Eros y Thanatos como principios que rigen la sociedad. Eros como principio del placer o principio del erotismo propiamente, y Thanatos como principio de muerte o de autodestrucción. Sin duda, Freud justamente pues vivió a caballo entre, digamos en cuanto al siglo XX, porque él nació en el siglo XIX, pero como digo, vivió lo que fue la Primera Guerra Mundial, la eclosión de la Primera Guerra Mundial, desde 1914 a 1918, y posteriormente murió a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, en 1939. Y finalmente el último libro que quiero citar también de Freud es el de Moisés y el monoteísmo, que se publicó en 1939, a las puertas también de la Segunda Guerra Mundial, y que, como digo, pues de alguna forma estructura lo que se estaba desplegando en ese momento, y que tiene pues mucho que ver con, por ejemplo, con la aparición de las vanguardias. Tengamos presente el surrealismo y el expresionismo, el dadaísmo, el cubismo, etc. Es decir, se produce también un giro en cuanto a las artes plásticas o las artes literarias, y también la irrupción de, como bien sabemos, pues del fascismo y el auge también del nacionalsocialismo, dando pie, por lo tanto, a que lo irracional hiciera acto de presencia a nivel histórico, y justo en un momento en el que supuestamente estábamos a las puertas, antes de la Primera Guerra Mundial, estábamos a las puertas de lo que postulaba el positivismo, que era justamente, pues, de alguna forma, el fin de todo conflicto y de todo malestar en la sociedad. Y por lo tanto estábamos presenciando, pues, como digo, un nuevo orden mundial, una nueva humanidad que estaba naciendo en ese momento. Para ello es importante también tener presente la obra de Rudolf Otto. Rudolf Otto, quien no lo conozca, fue teólogo y filósofo, quien escribió una importante obra que es Lo Santo, de 1917, y en esta obra plantea cuestiones como la irrupción, como decía, de lo irracional, pero en cuanto a lo trascendente, es decir, en relación a Dios o en relación a la divinidad.
Él, de hecho, pues propugna un término que hoy día se utiliza mucho en psicología o dentro de lo que es la corriente transpersonal o dentro de lo que es el desarrollo, digamos, espiritual de Occidente, que es el concepto de lo luminoso. Lo luminoso entendido como aquello que nos fascina y que a la vez nos aterra. Por lo tanto, también tiene algo de mistérico, algo, digamos, que no podemos acabar de entender o no podemos acabar de poder conceptualizar, ¿no? De forma racional y por lo tanto definir, ¿no? Y por lo tanto, pues como digo, es un libro que en 1917 ya fue relevante dentro de lo que eran los círculos académicos, teniendo una gran influencia en Mircea Eliade, el gran historiador de las religiones, o en el teólogo Paul Tillich, y bueno, posteriormente pues en otros autores, dentro de lo que es la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, en Erich Fromm, en Adorno, en Horkheimer y entre otros, ¿no? Es decir, que fue un momento, pues, como digo, un hito también en cuanto a la explicación, para intentar entender pues lo que estaba sucediendo en ese momento en Europa en general. Bien, ahora entrando pues un poco más ya con el tema de Tótem y Tabú. Este es un libro, como digo, que inicia lo que es la tríada, conocida como la tríada de Freud, en relación a la cultura, en relación al individuo y a las tensiones que se producen entre el deseo, entre aquello que uno desea fervientemente, como un impulso, como una pulsión, y a la vez también en relación o en contraposición a lo que la cultura determina que se debe hacer o no se debe hacer, aquello que es correcto o bien incorrecto, ¿no? Por lo tanto, como digo, es el primer libro que se escribió en 1913. Tótem y Tabú plantea por primera vez una teoría y plantea una visión de la sociedad, poniendo el énfasis en el inicio de un parricidio. Recordemos el famoso complejo de Edipo, con el que Freud justamente da de alguna forma pues carpetazo a lo que el positivismo estaba, pues como decía, pues desarrollando, en forma de que estábamos ya pues llegando a la cumbre del progreso y por lo tanto pues a una tercera edad, según Auguste Comte, quien desarrolló pues esto, pues la concepción del positivismo, y estábamos llegando, como digo, pues a la cumbre de la racionalidad y por lo tanto de la comprensión de la vida humana en todo su esplendor, ¿no? Justamente pues Freud se carga justamente pues el positivismo con el complejo de Edipo y desarrolla en Tótem y Tabú algo que es de suma relevancia, como es el hecho de que, dice Freud, que en los inicios de la sociedad todo partió a partir de que la sociedad vivía en clanes y en estos clanes había un macho que dominaba las hembras y que a la vez atemorizaba a los demás machos. Normalmente, dice Freud, pues era un hombre anciano o un hombre, digamos, mayor que los demás machos, y que por lo tanto se había hecho con el poder, y a partir de este poder pues se estructuraba la sociedad, ¿no? Algo que, solo como apunte, decir que esto ha sido criticado y ha sido, digamos, refutado en muchos ámbitos, pero bueno, para lo que nos interesa hoy, pues es interesante de traerlo. ¿Y qué sucede? Dice Freud. Dice que en ese clan, de pronto, los distintos machos, normalmente hijos de este macho alfa, pues se rebelan y acaban cometiendo un asesinato del padre, es un parricidio del anciano. A partir de aquí la sociedad estructura lo que es la culpa, por un lado, la culpa, y por otro lado empieza a controlar también lo que es el deseo, de forma que se establece un tabú, reprimiendo todo aquello que no es correcto dentro de lo que es el clan, y por otro lado se establece también la proyección de la culpa a través del tótem. El tótem es, en esta imagen, en esta explicación,
es la representación justamente del parricidio, justamente de aquel padre o de aquel macho alfa al que se mata y que de alguna forma se le rete, se lo glorifica o se le da, digamos, una importancia trascendente, ya que, como decía, pues es una proyección de esa culpa, de esta forma se expía la culpa. Esto es lo que básicamente dice Freud en el libro Tótem y Tabú. Como decía, pues posteriormente también escribió otro libro dentro de esta tríada de cultura e individuo. Escribió El malestar en la cultura, de 1930, y ahonda mucho más en todo lo que es el principio del que parte Tótem y Tabú. Y posteriormente llegamos a 1939 con la publicación de Moisés y el monoteísmo, en el que ya hace una, digamos, hincapié en el pueblo judío. Recordemos, Freud era judío, y por lo tanto hace una explicación de cómo se llegó al monoteísmo, partiendo de la relación que hace entre Moisés y el faraón egipcio Akenatón, quien, recordemos, en egipcio se considera pues la religión egipcia como una religión politeísta, y que se adoran muchísimos dioses y diosas, aun teniendo pues a Ra, el dios sol, como principio unitario, pero como digo, pues es politeísta. Pero con la aparición de Akenatón, fue considerado el rey hereje, estableció solamente el principio de adoración hacia un único Dios, y por lo tanto hizo que desaparecieran los demás dioses. Pues justamente parte de la explicación de Freud parte de este hecho, y establece la relación que Moisés, al recibir las tablas de los mandamientos, los 10 mandamientos, pues establece que Moisés justamente lo que hace es exaltar la figura de un dios monoteísta y por lo tanto vengativo. Esto en sí es lo que de alguna forma pues dice Freud en general en cuanto a la relación entre sociedad e individuo. Y un momento, que me ha cogido tos. Y como decía, posteriormente tenemos el libro de Rudolf Otto, de 1917, un libro, como decía, pues que fue de una gran influencia en el momento, a nivel académico y para los intelectuales del momento, y como decía, pues establece esta relación con Dios, o con lo divino, con lo santo, digamos como queramos, porque él lo hace como una extrapolación de estos términos, y por lo tanto habla de cómo lo luminoso hace aparición en la sociedad y también en el individuo, pero que lo luminoso, por ser luminoso, es decir, por ser aquello que es fascinante y a la vez tremebundo, o a la vez también aterrador, pues por lo tanto hace también que sea algo mistérico, algo que no podemos darle una explicación que nos cierre completamente lo que queremos decir, es decir, solo hace falta pues ver lo que está aconteciendo hoy día, como he estado indicando al inicio del directo, y cómo lo que está aconteciendo pues no deja de ser también de alguna forma un choque de civilización, un choque de cosmovisiones y un choque también en lo espiritual. Por lo tanto, Rudolf Otto habla de que en la aparición de este principio de lo santo, o de lo luminoso, nos quedamos ante el abismo, nos quedamos ante la incertidumbre, y que solo pues atravesando este desierto, recordemos lo que dice la tradición bíblica, pues solo atravesando este desierto vamos a poder finalmente llegar a la comprensión de lo luminoso, de lo divino, sin poder darle una explicación completa. De alguna forma esta es la tesis que defiende Rudolf Otto, y que, como decía, recogieron distintos intelectuales del momento. Sin duda, esto ya no se pone en contexto en el momento en el que se produce pues la aparición de estos dos libros y la obra pues tanto de Freud como de Rudolf Otto, para dar una explicación al momento que se estaba viviendo.
Momento que a la vez... Perdón, momento que a la vez también tiene incidencia en el hecho de que... A ver, que voy a mirar el tiempo. También tiene incidencia en el hecho de que venimos, a principios del siglo XX se estaba saliendo del siglo XIX con un espíritu romántico muy positivo respecto al futuro, respecto a la sociedad. Y es el largo siglo XIX, del que habla Eric Hobsbawm, el gran historiador británico. Él habla de que justamente pues, el siglo XX finaliza con la Primera Guerra Mundial, en 1914, y como digo, es el gran siglo XIX, ya que, dice Eric Hobsbawm, dice que se inicia con la Revolución Francesa en 1789. Por lo tanto, se establece, digamos, todo un arco que va más allá de los 100 años con los que habitualmente contabilizamos un siglo. Y como decía, pues pues esto, cuando llegamos al siglo XX, viniendo del siglo XIX, es como que hay unas grandes esperanzas respecto al futuro, respecto al avance de la tecnología, al avance también de los derechos humanos, de alguna forma, pues con la aparición también de las sufragistas, con la aparición de, pues esto, ¿no? de los distintos movimientos sociales que hay a lo largo del siglo XIX, un siglo que, recordemos, se considera el siglo más sangriento según la historiografía, y que, como digo, pues es un siglo en el que acontecen todo tipo de cambios en Occidente. Y en Europa, pues mucho más concretamente. Cambios como, por ejemplo, pues la irrupción de la tecnología o de la revolución industrial ya como consolidación, ¿no? de forma de entender o de dirigir la sociedad, de alguna forma, pues esto, ¿no? Tiene como mucha fuerza lo que es la tecnología, luego también los movimientos sociales, teniendo en cuenta pues la aparición del marxismo con Marx y el manifiesto comunista tanto de Marx como de Engels de 1848 y entre otros cambios, ¿no? Como se produce pues también avances en el ámbito científico, con todo el edificio, digamos, de Newton y el principio gravitacional ya como pilares en los que se asienta una sociedad, pues como decía, ¿no? Muy segura de sí misma, con mucha determinación para llevar a cabo toda una serie de cambios. Pero llega 1914 y aparece lo irracional de la forma más loca y más esperpéntica posible. La gente, solo como apunte, pues la gente corría con ansias de ir al frente, a luchar por su país, por su patria, por su religión, en una conflagración absolutamente absurda, absolutamente loca. Y podemos decir, es que toda guerra o todo conflicto llevado a este extremo pues es absurdo. Evidentemente esto es así, pero es que estamos hablando de que veníamos, como digo, digamos, de la confianza ciega en la razón, en lo racional, y con la aparición de la Primera Guerra Mundial, de la forma en la que además aconteció, que ahora tampoco me voy a alargar, pues es la irrupción de lo irracional en todo su esplendor, ¿no? De la misma forma, haciendo esta extrapolación al presente, estamos también viviendo algo parecido y algo que sin duda pues tampoco se me va a alargar más en hacer un diagnóstico preciso del momento actual, que es lo que más o menos voy haciendo en los distintos directos o en los distintos vídeos que voy haciendo sobre este tema, pero que sin duda, como digo, pues tiene este paralelismo con el momento presente, ya que estamos ante un cambio sin parangón en la historia de la humanidad. Dicho esto, también me gustaría señalar algo que es, yo creo que es importante,
que es como la trayectoria de Occidente con, digamos, con ese Dios cristiano, judeocristiano, me da igual si lo llamamos Jehová primero y luego pues Jesús encarnado como hijo de Dios, etc. Es decir, de alguna forma es como que Occidente establece unos límites, unos marcos referenciales muy concretos en cuanto a lo que es Dios y lo que no es Dios, en cuanto a lo que es la ortodoxia y lo que es la heterodoxia y la herejía. Y como digo, pues con la aparición de Freud y de los maestros de la sospecha, recordemos Marx, Nietzsche con su postulado en su primer libro, en El nacimiento de la tragedia, ya habla de la diferencia entre Apolo y Dioniso como principio de razón y principio de lo salvaje o de lo irracional. Y finalmente el último maestro de la sospecha del que se habla es de Freud, ¿no? Y por lo tanto, como digo, pues con la irrupción de estos tres filósofos, con toda la corriente del siglo XIX, la corriente underground o esotérica, pues como digo, pues hace, digamos, un choque a principios del siglo XX, hace un choque brutal, absoluto, bestial, y produce lo que muy bien supo ver ya Nietzsche en su momento, que son las dos grandes guerras mundiales, con toda la irracionalidad y todo el absurdo que conlleva, ¿no? Solo como apunte, recordemos, Nietzsche establece que, viéndolo con una mente preclara, viéndolo con mucha claridad, establece que, claro, que ante la caída, ante la muerte de Dios, ante la muerte de ese concepto, de esa, digamos, esa salvaguarda en la que nos podemos refugiar, lo único que puede finalmente acontecer es que el último hombre, del que habla Nietzsche, haga aparición y el último hombre finalmente quiera, digamos, exaltar su yo hasta el nivel de la irracionalidad. Algo que estamos, sin duda, estamos viviendo y estamos viendo con todo lo que es el capitalismo, la nueva, digamos, faceta en cuanto a la forma de entender las relaciones, de entender las relaciones interpersonales, las relaciones también a nivel internacional o a nivel, digamos, de mercado libre, etc., ¿no? Es lo que, por ejemplo, pues está aconteciendo, esta exaltación constante del yo como único principio y como único final en el que poder establecer unos principios acordes con lo que sentimos, con lo que necesitamos, con lo que buscamos, ¿no? Esto dicho así de forma muy genérica y muy rápida ahora, ya que, bueno, en sí esto pues también daría para mucho más, ¿no? Y bueno, esto es básicamente lo que quería citar. Para finalizar me gustaría leer un par de poemas, uno de Baudelaire, de Charles Baudelaire, de su libro Las flores del mal, publicado en 1857 y que dice así, es el poema Correspondencias, y que, bueno, lo he escogido, que no conozca pues un poco la poesía simbólica francesa del siglo XIX, pues Baudelaire es uno de los representantes que más influencia ha tenido a lo largo de la literatura occidental, junto con Rimbaud o con Verlaine, ¿no? Y como digo, pues he escogido este poema porque justamente pues hace alusión a lo simbólico y a lo irracional como una forma de poder también estar en el mundo. Dice así, Correspondencias. La naturaleza es un templo en cuyos vivos pilares deja brotar a veces confusas palabras. El hombre pasa a través de bosques, de símbolos que lo observan con miradas familiares. Como largos ecos que en la lejanía se confunden en una oscura y profunda unidad, vastos como la noche y como la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos se corresponden. Hay perfumes frescos como la piel de los infantes, dulces como oboes, verdes como las praderas, y otros corruptos, ricos y triunfantes, que tienen la expansión de las cosas infinitas, como el ámbar, el almizcle, el benjuí y el incienso, que cantan los éxtasis del espíritu y de los sentidos. Este es el primer poema con el que quiero finalizar, de Charles Baudelaire. Y finalmente el otro es un fragmento del poeta simbólico inglés, en este caso William Blake, y corresponde a su libro El matrimonio del cielo y del infierno. Y justamente pues William Blake
artista plástico también, bueno, en fin, un artista muy completo, un poeta muy completo. Y como decía, pues hace también alusión a lo irracional como una forma también de estar en el mundo y de entender o de comprender que no todo tiene una explicación racional, verídica o científica, y que por lo tanto pues también está bien poder vivir o poder sostener esta incertidumbre. Y dice así, es un breve fragmento que es muy conocido, dice así: si las puertas de la percepción se abrieran, todo aparecería al ser humano tal y como es, infinito. Dado que el hombre se ha limitado a sí mismo, divisando las cosas a través de las estrechas rendijas de su propia caverna, haciendo alusión aquí también a Platón y al mito de la caverna que Platón nos plantea en la República. Y bueno, esto es lo que os quería compartir, espero que haya sido de vuestro interés y que lo podáis compartir también con aquellas personas que les pueda interesar. Un abrazo y gracias por vuestra atención. Chao.